Hola a todos. En esta segunda parte, en la segunda presentación de la parte 1 de datos, les voy a hablar un poco sobre los formatos de datos que encontramos actualmente de manera bien general. Por una parte, tenemos los formatos de datos que son estructurados o que están previamente bien formateados o modelados para un fácil acceso. Generalmente estos datos están estructurados mediante tablas, como los ejemplos que vimos en los videos en la presentación anterior, en el video anterior, donde cada tabla, ¿cierto?, está representado mediante una columna, ¿cierto?, que representa los atributos, y cada una de las instancias o los datos que existen en esta tabla, en esta estructura formateada, se modela mediante una fila. Entonces, esto es súper sencillo para analizar, pero también es súper estricto y riguroso en cuanto a la estructura fija que vamos a tener. Algunos ejemplos que podemos usualmente encontrar son los casos de las tablas en Excel, los archivos CSV, que son estos archivos separados por algún carácter especial entre las columnas, ¿cierto?, que usualmente es una coma, y las tablas relacionales en SQL. Entonces, si nosotros pudiéramos de alguna manera describir algún ejemplo, podríamos utilizar, por ejemplo, qué características podemos extraer, por ejemplo, de algún perro, por ejemplo, alguna foto de un perro. ¿Qué características podríamos modelar? Y en el caso de los datos estructurados, podríamos modelar, por ejemplo, distintas cualidades o propiedades que tiene algún perro o un conjunto de perros, por ejemplo, mascotas, que puede ser su nombre, la especie, la raza y otros atributos como la edad o el peso. Entonces vemos de que cada una de las características o propiedades o atributos de cada uno de los miembros de esta tabla o de este conjunto de datos va a ser, ¿cierto?, uno de los animales que queremos representar mediante filas. Entonces podríamos tener el nombre de la mascota, ¿cierto?, que es Dory, la especie canino, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de que esto es súper sencillo de analizar y es lo que uno usualmente espera en los formatos de datos que uno extrae, ¿cierto?, de diferentes fuentes, esto también posee algunos problemas, ¿cierto?, que es básicamente respecto a qué tan rígida es la estructura que modela los datos en este dataset. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos incorporar nuevas columnas? Por ejemplo, si posee o no chip, si está en celo o no el animal, si tiene alguna castración, alergia, esterilización, crías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Por ejemplo, si quisiéramos agregar celo y alergias, tendríamos que agregar una nueva columna a este dataset, ¿cierto? Y el problema es que si bien algunos valores podrían existir, por ejemplo, en el caso de las alergias, podríamos tener también de que algunos animales en este dataset o algunas mascotas no sabemos si tienen alergia o no, entonces podría quedar algunos valores faltantes o nulos dentro de este dataset. Entonces, eso haría de que, por ejemplo, nuestro dataset o nuestro conjunto de valores sea muy disperso, o sea, muchos valores van a estar en valores nulos dentro de este dataset. Entonces, la estructura de este tipo de datos de formato tabla, por ejemplo, es súper rígida para poder cambiar o, digamos, agregar o eliminar ciertas columnas. Luego tenemos los datos semiestructurados, ¿cierto? De que, como se ve en la imagen del lado derecho, posee cierta estructura, que son estos, por ejemplo, colores como celeste azules, pero no necesariamente va a tener una rigidez en cuanto a la dinámica o la flexibilidad en el hecho de poder agregar nuevos atributos a estos datos. Entonces, lo que vemos generalmente es que estos se organizan de manera jerárquica y cuando queremos agregar un nuevo atributo a esta estructura, no necesariamente tenemos que agregar una nueva columna, por ejemplo, atributo, a todo el dataset completo, sino que solamente al atributo del dato que nosotros queremos agregar. Entonces, lo que vemos generalmente es que estas cosas se almacenan o se representan mediante tags en vez de columnas, y algunos ejemplos de esto vendrían siendo los archivos XML, ¿cierto?, los JSON, los emails, y también vemos que algunas webs, por ejemplo, si uno ve el caso de IMDb, ve que siempre tiene una estructura más o menos estándar, a veces los directorios, ¿cierto?, el elenco, etcétera, etcétera, o en el caso de Wikipedia, que también tiene una estructura de tablas, ¿cierto?,
al menos en los costados, más o menos similar, por ejemplo, cuando uno compara países o compara ciudades o equipos de fútbol. Entonces, tomando el mismo caso, si nosotros pudiéramos representar la misma tabla anterior en un formato semi-estructurado, tendríamos, por ejemplo, una estructura como esta, como en JSON, donde cada uno de los valores, ¿cierto?, es catalogado mediante un tag, por ejemplo, nombre, en lugar de una columna. Y si nosotros quisiéramos agregar un nuevo valor, ¿cierto?, bastaría con agregar un nuevo tag que va a representar un nuevo atributo. De la misma forma ocurre algo similar en los casos XML, donde uno básicamente agrega un nuevo tag, ¿cierto?, como este estilo de las llaves, y agrega un nuevo valor encerrado bajo esos tags. Y luego tenemos el formato no estructurado, que es básicamente no hay ninguna estructura previamente definida en datos que son más o menos similares en contexto. Muchas veces los podemos organizar en ciertos patrones que podemos encontrar, y lamentablemente el 80% de los datos están en este formato, lo cual incluye documentos de texto, ¿cierto?, imágenes, videos y audio. Entonces, aquí es uno de los grandes desafíos, es cómo poder trabajar con formatos de datos que son no estructurados. Entonces, un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, un resumen de, digamos, en un documento que representa, por ejemplo, la visita de un animal, por ejemplo, la veterinaria, y encontramos un texto como esto, que es básicamente la misma información que se encuentra en la primera columna, se puede encontrar, ¿cierto?, en un formato de texto que no tiene ninguna estructura alguna, por ejemplo, entre el ingreso de un paciente y otro. Entonces, en resumen, tenemos de que los datos no estructurados, la desventaja es que tienen menos formato, están en mayor cantidad, y a su vez también necesita mayor preprocesamiento, porque necesitamos de alguna manera poder estructurarlos o semi-estructurarlos, y los estructurados obviamente tienen una estructura súper rígida, están en menor cantidad y necesitan menor procesamiento. Es decir, teniendo ya la estructura definida, nosotros podemos tomar, por ejemplo, todos los atributos de los datos y hacer algo con respecto a ellos. Y bueno, los datos semi-estructurados están al medio de ambos. De manera más particular, ¿cierto?, en lo que cómo trabajamos nosotros con datos, ¿cierto?, con distintos ejemplos de lo que vimos anteriormente. Están los datos tipo record, ¿cierto?, que es lo conocido, que son tablas, ¿cierto?, tablas que son representadas mediante filas y columnas para instancias y atributos respectivamente. También podemos representar frecuencia de términos en documentos mediante datos tipo records, ya sea, por ejemplo, cada una de las filas va a representar un documento y cada una de las columnas va a representar de todo el espectro, por decirlo así, de palabras que contiene estos tres documentos, colocar un número de cuántas veces aparece, ¿cierto?, este término en el documento X. Por ejemplo, la palabra team aparece 3 veces en el documento 1, la palabra game 6, y así por todos los documentos. Entonces, de esa forma nosotros podríamos representar, por ejemplo, qué tanto se repiten ciertos términos en ciertos documentos para poder extraer, por ejemplo, automáticamente de qué tratan los documentos, de una manera general. También los datos tipos transacciones tenemos, que son records. Por ejemplo, la transacción 1, que vendría siendo una compra de, por ejemplo, pan, Coca-Cola y leche, ¿cierto?, puede ser representado como un record, donde cada una de las filas vendría siendo una transacción, que esto se va a ver más en detalle en regla de asociación. Y también, ¿cierto?, los tipos matriciales también podrían ser representados de esta forma. También tenemos los datos tipo grafos, que la ventaja que nos da el dato de tipo grafo, ¿cierto?, es que básicamente un dato puede o no existir si existe un atributo, ¿cierto?, o una conexión entre dos nodos del grafo, lo cual nos permite de alguna manera eliminar redundancia de atributos, ¿cierto?, y reducir un poco la carga en columnas que podrían estar vacías cuando un dato no existe. Además, nos permite saber, por ejemplo, de manera mucho más sencilla, las relaciones que existen entre los datos.
Y los datos ordenados, ¿cierto? Que tenemos distintos tipos, por ejemplo, los datos secuenciales, que es básicamente, que pueden ser vistos como los datos transaccionales, pero con la diferencia que tenemos una etiqueta de tiempo, ¿cierto? Que nos dice cuándo fue efectuada una transacción. También tenemos datos ordenados pero sin tiempo, que vendrían siendo básicamente cadenas de ADN o secuencias de genes, ¿cierto? Donde importa el orden en cual aparecen, pero no así no contienen un tiempo, sino que importa en cómo aparezcan, ¿cierto? En la secuencia. Datos ordenados en el espacio, ¿cierto? Que vendrían siendo un ejemplo de datos secuenciales, pero los tenemos ordenados en periodos de tiempo, en lugar de solamente agregar cuándo fue, sino que hay un orden con respecto al espacio-tiempo. Datos ordenados en autocorrelaciones temporales, ¿cierto? Objetos cercanos en el tiempo pueden ser parecidos. Es decir, por ejemplo, si tengo un temblor hoy y mañana, ¿cierto? Podría haber alguna relación temporal de aquello. Y la autocorrelación espacial, ¿cierto? Objetos cercanos se pueden parecer en el espacio, ¿cierto? Que eso puede ocurrir también. Bueno, en general, los sets de datos, o las características generales que pueden tener estos datos, uno tiene que ver con la dimensionalidad, ¿cierto? Que es cuántos atributos son utilizados para representar una instancia en el set de datos. Sin embargo, lo que puede ocurrir en este caso es que podemos caer en la maldición de la dimensionalidad, que va en la línea de los dos extremos. Podemos tener muchas representaciones o muchas formas de representar los datos, ¿cierto? Con muchos atributos, lo cual hará de que el poder de cómputo y la forma de poder representar la expresividad que puede tener se puede ver reducida, ¿cierto? Porque no vamos a poder entender, ¿cierto?, cuáles son los atributos que aportan mayor relevancia, ¿cierto? O muchas veces los algoritmos de clasificación o clustering tienden a tardar mucho tiempo al buscar todas las combinaciones posibles para encontrar patrones en los datos. A su vez, en el otro caso, tenemos el caso de que si tenemos muy pocas dimensiones, no podemos representar correctamente los datos. Entonces podemos caer en sesgos también en ese caso. Por ejemplo, representar a una persona solamente con su edad y no considerar, por ejemplo, otras variables, por ejemplo, para, no sé, solicitar un crédito, ¿cierto? Para postular alguna beca, etcétera, etcétera. Entonces lo que trata básicamente el procesamiento cuando uno tiene muchos o muy pocas, o en general muchas dimensiones, es poder reducir la dimensionalidad mediante ciertos algoritmos. Entonces esto es lo que básicamente hacemos nosotros en el proceso o en la etapa de preprocesamiento de los datos. También las características tienen que ver con la dispersión de los datos, que en algunos casos al tener grandes dimensiones de datos en datos, por ejemplo, estructurados en formato tabla, se podría dar de que muchas de las celdas de cada uno de estos datos podrían contener valores ceros, lo que da una dispersión muy grande en los datos. Entonces muchas veces es mejor representar estos datos como valores o como grafos, donde no necesitamos almacenar los valores cero, sino que solamente los representamos cuando existe, por ejemplo, un valor de 1 más, que son, por ejemplo, en el caso de los grafos de la web y sus enlaces, que básicamente si un enlace apunta a otro lo representamos en el grafo, pero si una web no apunta a otra no la representamos básicamente. Y el caso de la resolución, ¿cierto? Que es básicamente qué tanto podemos amplificar o no el espectro de análisis. Es decir, la presión atmosférica, por ejemplo, podría ser en horas notoria, pero en meses o años podríamos no detectarla. Entonces, básicamente, qué tanto podemos hacer un zoom in, un zoom out para poder ver la diferencia o las similitudes que pueden existir en los datos. Esto es súper importante. Entonces, algunas de las representaciones o problemas que podríamos tener en este caso, por ejemplo, en el formato de la bolsa de palabras o el bag of words, es si tenemos dos documentos que dicen algo en particular con términos que pueden parecerse o no, es
Nosotros representamos estos documentos como un formato de matricial, podría ser una tabla, donde cada uno de los documentos podría ser columnas y cada una de las filas podrían ser los términos. Entonces vemos acá de que el problema que podríamos tener es que muchas de los valores existentes podrían ser cero, ¿cierto? Porque no existen en el documento actual. Por ejemplo, la palabra doc no aparece en el documento 2, entonces lo mostramos como un valor 0 en la celda. Y a su vez, esto también podría ser agregando mayor información para el procesamiento, que es esta lista de stopwords, que es básicamente palabras que se repiten con alta frecuencia, que ya están estimadas, por ejemplo, que podrían ser ciertas preposiciones, conjunciones, algunos artículos, ¿cierto? Eliminarlas del análisis para que no aparezcan acá. Ahora, ¿por qué se eliminan? Porque básicamente estas palabras como for, is, of podrían darnos como la noción de que estos dos documentos se parecen, ya que van a aparecer muchas veces en común entre ambos documentos o más documentos. También la reducción de dimensionalidad, por ejemplo, se puede ver en los casos de los clics que se hacen cuando uno hace alguna consulta en la web. Por ejemplo, si uno pregunta por el término A y B en un buscador, uno ve que uno puede hacer 2 clics sobre los resultados que se obtuvo de esa búsqueda. Y la forma de representar esto es que básicamente, en vez de colocar todas estas repeticiones, básicamente decimos de que al hacer la búsqueda A se hicieron 3 clics porque hay 2 en el primer vértice y 1 en el segundo vértice. Entonces podemos ir reduciendo esto en vez de colocar, por ejemplo, todas estas posibles combinaciones. Podemos representarlas de una manera reducida, solamente conteniendo los términos de las queries y las veces que se repitió. Con respecto a la calidad de los datos, esto es uno de los desafíos más grandes que hay en minería de datos y que en general cuando uno trabaja en proyectos reales, uno se da cuenta que en realidad la calidad nunca es la deseada cuando uno comienza a hacer la etapa de extracción y exploración de los datos. Entonces, lamentablemente nunca está la calidad que uno espera y los algoritmos de minería de datos lo que tratan de hacer en este caso es poder detectar y corregir ciertos problemas de calidad antes de aplicar los modelamientos que nosotros queremos hacer para las representaciones, por ejemplo, en clustering o en clasificación. Entonces muchas veces se usan algoritmos que pueden tolerar esta poca calidad de los datos mediante alguna estimación de error que le podemos agregar a los modelos. Entonces, por ejemplo, lo que uno hace cuando la calidad no es buena, por ejemplo, los datos, es la típica limpieza de los datos que se hace en la etapa de preprocesamiento de los datos. Entonces, este gráfico nos da a entender de que básicamente cuando uno hace análisis de datos, ¿cierto? Para obtener conocimiento a través de ellos, la percepción que se tiene es que uno básicamente ocupa la mayor cantidad de tiempo creando modelos, ¿cierto? De clasificación, de agrupación, ¿cierto? De asociación, pero en realidad lo que ocurre es que la mayor etapa o la mayor cantidad de tiempo que uno gasta se da en la etapa de limpieza de datos. Entonces esto es súper importante para entender, ¿cierto?, que el aplicar modelos no necesariamente es la etapa más terrible, el análisis de datos, sino que es el poder extraer los datos, limpiarlos, ¿cierto?, preprocesarlos para recién poder hacer el análisis siguiente. Entonces, ¿por qué muchas veces se producen los errores en la calidad de los datos? ¿O por qué los datos podrían tener mala calidad? Y algunos de los tipos de errores que podemos encontrar vendrían siendo el ruido outliers, valores faltantes y datos duplicados. Entonces, en general, el ruido es una componente aleatoria que se agrega a nuestros datos que muchas veces se podría dar por la medición que nosotros hacemos. Entonces estos ruidos podrían ser de alguna manera intencionales o no intencionales. Entonces, por ejemplo, imaginemos de que hay un termómetro o un sismógrafo, ¿cierto?,
que podría tener ruido porque hay un factor externo que está modificando ciertos valores en nuestra medición. Entonces, una cosa importante es poder identificar de que puede existir ese ruido en los datos, lo cual se puede dar cierto en datos espaciales o en datos temporales. En contrario, están los outliers, ¿cierto? Que es básicamente valores con característicamente considerables diferentes a la mayoría, que muchas veces tiende a confundirse a que es ruido, pero en general el outlier presenta ciertas características que permite de que un valor o varios valores se agrupen de manera como constante en cercanía, pero que son muy distintos a los otros. Entonces, algunos ejemplos de esto podrían ser cuando ocurre, por ejemplo, un temblor. Nosotros vemos que un sismógrafo se comporta de manera normal y en algún punto esto cambia reiteradamente o cambia de un momento a otro. Eso podría ser un valor outlier, un valor con características diferentes a la tendencia normal que encontramos en los datos. Y esto básicamente es algo que nosotros intentamos en minería de datos entender, de por qué se dan estos valores atípicos, ¿cierto?, en una muestra de datos. Con respecto a los valores faltantes, muchas veces se puede dar también porque la información no es recolectada. Por ejemplo, si hacemos una entrevista, una encuesta en la calle, algunas personas podrían no querer dar su edad o su peso, entonces el entrevistador naturalmente va a tener que omitir ese dato y dejarlo como un valor nulo. Entonces, eso es uno de los problemas que podríamos tener en análisis de datos porque una gran cantidad de los datos podría contener datos nulos. Entonces, podríamos de alguna manera no tener un estudio contundente para poder realizarlo bajo ciertas condiciones. Y algunos atributos podrían ser no aplicables a todos. Por ejemplo, en el caso que vimos antes de las mascotas, podríamos tener mascotas que no sabemos, por ejemplo, cuál es su alergia o no se aplica. O, por ejemplo, que un perro podría no tener algunas cualidades, por ejemplo, respecto, no sé, a un gato. Y en este caso que sale acá dice los impuestos no se pueden aplicar a los niños. Entonces, lamentablemente, no es que la información no sea recolectada, sino que no es posible aplicarla a ciertas instancias de los datos. Entonces, muchos de los problemas que poseemos al tener valores faltantes y que la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿cómo manejo los valores faltantes en realidad? Por un lado es eliminando los objetos, procurando siempre tener la noción de cuánto estoy eliminando en relación, por ejemplo, a la proporción de datos totales. Es decir, estoy eliminando el 10% de datos porque no los tengo. Estimando o interpolando valores, ¿cierto? Por una sencilla regresión. Decir, bueno, todos los valores faltantes tienen ciertas características que se parecen a otros, así que los podría de alguna manera interpolar, ¿cierto? O simplemente ignorándolos. Entonces, aquí hay un ejemplo claro de estos tipos de errores que podemos encontrar, sobre todo con los valores faltantes, de que del ejemplo que vimos del censo del 2012 ocurrido acá en Chile, que es básicamente que se estimó una población, ¿cierto?, diferente a la que efectivamente fue censada. Entonces, muchos de los datos que no se pudieron recolectar fue por datos faltantes y se estimó, ¿cierto?, erróneamente la población existente en Chile mediante una mala recaudación de los datos que generó, ¿cierto?, que tuvieran que estimarse equivocamente, ¿cierto?, el número de habitantes que tenía el país. Entonces, en este caso, la sensibilidad con la cual estamos, digamos, efectivamente calculando un valor puede ser muy perjudicial para el conocimiento, la toma de decisiones que podemos generar posteriormente. Y también tenemos valores inconsistentes, que en simples palabras es un dato que fue mal ingresado, que generalmente ocurre por un valor humano, por ejemplo, una persona, un entrevistador o en un formulario cualquiera web, ingresó mal su edad, ingresó mal cuánto ganaba, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, la inconsistencia de los datos en un primer
principio podría ser un ruido, podría ser básicamente un outlier o podría ser netamente un valor que fue mal ingresado por error. También tenemos el caso de que podemos tener datos duplicados o que pueden ser casi duplicados, ¿cierto? Lo cual ocurre cuando nosotros queremos juntar datos de múltiples fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tomamos datos del censo, tomamos datos de salud, datos de educación y podríamos tener eventualmente de que una persona aparezca múltiples veces con valores que son muy similares, ¿cierto? Por ejemplo, una persona tenía el mismo sueldo en las tres fuentes de datos. Entonces, lo que uno hace en esos casos, ¿cierto?, es quitar los duplicados y dejar solamente uno. Esto no significa que vamos a eliminar, por ejemplo, si tenemos 3 datos duplicados, eliminar las 3 instancias, sino que básicamente dejamos una de las instancias teniendo en consideración de que ciertos se parecen o que son iguales. Esto muchas veces también puede ocurrir no solamente con valores numéricos, también podríamos encontrar, por ejemplo, de que 2 mensajes en redes sociales, ¿cierto?, pueden ser duplicados. ¿Y cuándo se da esto? Por ejemplo, cuando se recomparte una publicación o se hace un retweet en redes sociales. O sea, una persona comparte un mensaje y un montón de otras personas recomparte o republica, ¿cierto?, este mensaje. Entonces podríamos tener de alguna manera repetido ese mensaje de redes sociales en distintas como fuentes o usuarios que hicieron retweet a este mensaje. Entonces ahí en ese caso hay que ver si es que contabilizamos, ¿cierto?, toda la repetición de estos, no la contabilizamos o en nuestro estudio básicamente no queremos estudiar datos duplicados.